Hola, hola. Hola, buenas tardes, Iván. Buenas, muy buenas. Continuamos entonces con lo que nos dejamos el otro día. Que decían los señores del sonido, hablamos el velo del olvido y hoy vamos a continuar con la reencarnación, que decían que, bueno, que separáramos un poquito la información para que no fuese muy Sí. denso y entonces podríamos continuar con la reencarnación. A ver, para empezar, a mí me gusta así empezar. La reencarnación existe, ¿vale? Ahora a partir de ahí ya continuamos. No, en serio, sí, la reencarnación existe. La reencarnación existe. No nos acordábamos, recordar en el otro vídeo lo del velo del olvido, pero sí, la reencarnación es parte importante de nuestra vida actual y bueno, pues evidentemente pues ahora nos irán mostrando los señores de sonido más información, pero es parte intrínseca de también el plan que se ha venido a ejercer aquí. Entonces la reencarnación pues tenía un papel preponderante para poder ejecutar ese plan que nosotros veníamos a ejecutar. Entonces nada, te voy dando paso para que hablen de los señores de sonido y... También una cosa importante antes de entrar de lleno en la reencarnación. Los temas que ustedes, como han propuesto, hemos estado hablando tanto con Iván y con María Belén, de los temas que son realmente interesantes y en los que pronunciamos. Pero el dejar, porque pueden entenderse y decir, bueno, estos lo preparan y esto lo dicen, y no el decir que ustedes no preparan nada, que no preparan nada, que es como una información, como cuando va, Pero a ver, eso era un secreto que no queríamos que saliese a la pero es palestra. como cuando ustedes van a una vaquería, por ejemplo, y dicen, no, leche recién ordenada, ¿no? La diferencia es que aquí se ordeña la vaca directamente, vamos a imaginar, y no se procesa y se echan químicos o se conserva, ¿no? Sería un poquito un producto fresco, ¿no? Que tanto se valora ahora mismo en su mercado. Entonces también el proponer la proposición, que ya sabemos que ustedes los hacen al final, pero bueno, vamos a poner lo que parece que escuchar más al principio, ¿no? Que propongan temas y bueno, esos temas se harán, no se estudiarán, simplemente se harán, se dará, digamos, la información. Lo único que puede pasar es que para entrar en un tema en profundidad, pues se tenga que ir a un tema antes, digamos, a una preparación para después llegar, continuar y profundizar, ¿no? Simplemente esa sería la única obviedad. Vale. Sí, es cierto. A ver, realmente no preparamos nada. O sea, igual que el otro día hablaron de la reencarnación, pues podías coger y decir, bueno, pues voy a leerme los libros X, a leer los libros de Brian Weiss, de muchas vidas, muchos maestros, y pues que realmente no lo hacemos. Realmente eh, suena un poco extraño que digas, oye, vas a hacer un podcast, eliges el tema muchas veces el mismo día, porque María Belén y yo elegimos el tema muchas veces el mismo día. Yo sí que de vez en cuando voy apuntando y voy diciendo, va, pues esto puede ser interesante, pues esto puede ser interesante. Y luego, bueno, pues entre María Belén y yo hablamos y elegimos uno, pero realmente no lo preparamos. Y es un poco, pues, a ver, los señores de sonido, pues tienen evidentemente mucho más mapa de lo que tenemos nosotros y tienen mucha más información a la hora de trasladarnos todo lo que nos cuentan. Y yo, pues, lo que voy haciendo es un poco, pues, adaptarme al mensaje de los señores de sonido y mientras ellos van hablando, pues, no sé cómo sucede, pero me va viniendo la información de lo que tengo que decir y lo voy diciendo. Y la verdad es que es mucho mejor hacerlo así que andar buscando la información, porque realmente cuando buscas la información, pues siempre lo haces con el afán un poquito de convencer a la gente que te está escuchando, pues vamos a ver cómo conseguimos que esta persona expanda conciencia, vamos a ver cómo conseguimos que esta persona lo entienda, vamos a ver cómo conseguimos adaptarnos a su personaje. Y entonces, bueno, pues cuando lo hacemos así, pues nos separamos mucho de eso, nos centramos más en nuestra esencia, en nuestro yo soy, que estuvimos hablando de eso mucho antes, y nos dejamos un poquito más ir con lo que vamos a contar. Y sí, efectivamente, pues lo que han dicho los señores de sonido, aunque era un secreto que yo no quería contar, es broma, pues es así, es así. Así que bueno, pues venga, reencarnación, vamos allá. Vale, bueno. Em, Vamos a ver, la reencarnación es un hecho, pero no establecerlo como creencia o como palabra de Dios, que hablamos muchas veces de, digamos, de esa situación de no, 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 no. No, es un hecho natural que no necesitan creer en ella,
pero que sin embargo como que es muy alentador realmente, sobre todo es muy alentador lo de la reencarnación, em, que también finaliza la reencarnación en su planeta. Hablábamos hace un poco de que estos niños que vienen realmente con unas estructuras de quinta dimensión en las que no necesitan realmente ese alma, en el concepto que es el alma, el chip, el registrador, ¿no? Y que no lo necesitan. Bueno, pues estos niños, esta generación santa que viene, tampoco necesita la reencarnación y por lo tanto acceden al velo, no tienen ese velo del olvido. Entre otras cosas porque tampoco hay mucho, digamos, que olvidar. No tienen nada que olvidar, sino todo de recordar para ponerlo en práctica aquí en el planeta Tierra, que es llevar a su Tierra hasta la novena dimensión, a Gaia, ¿no? Y a los habitantes del planeta en ese momento, ¿no? Entonces, esa es una situación. Y es una situación importante porque hasta ahora en muchas religiones, bueno, en la religión verdaderamente en la que se mueven, católica, protestante o todas las que vienen de la rama católica, ¿no? Que habitualmente pues va prácticamente en toda Europa, también toda esa parte, digamos, irlandesa, todas esas islas, ¿no? Esas vienen con el mismo origen. La religiones judio-cristianas, en realidad, en la que se emite la reencarnación. ¿Por qué? Porque realmente se hizo un pacto ahí, un pacto en el que para conseguir ciertas cosas había que renunciar a la reencarnación. ¿Por qué? Porque así se empezó a tener realmente el miedo. Entonces, si unas personas en ese momento pensaban y creían que eran inmortales bajo esa conciencia en ese momento para entender qué es lo que tenía que ocurrir, porque era lo habitual que ocurriese, entonces esas personas eran digamos, unos cosacos, matando o peleando o haciendo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la idea de la inmortalidad, no de la conciencia, del trabajo que tenían que hacer. Entonces se engancha mucho con esa individualidad, se da cuenta como... Entonces, ¿qué ocurría? Que en algún determinado momento, que esas personas que no temían a nada, que no hacían, que por eso se pudieron hacer grandes conquistas, había, digamos, que entrar, digamos, en alguna razón. ¿Cómo se podía conquistar? La mayor conquista era el miedo. Entonces ya se empezó realmente a decir, no existe la inmortalidad, o sí que existe la inmortalidad del alma, que entendiendo lo que es el alma ahora mismo, claro que son inmortales, el alma, puesto que una biblioteca ahora mismo, energéticamente como es, nunca se puede destruir, siempre está. Y aunque no estuviera registrado en cheat, haría una bolsa, una memoria colectiva, en la que, por cierto, esos niños de quinta dimensión acceden. Por eso su aprendizaje es completamente diferente. Entonces, entender precisamente el por qué, el por qué esas personas peleaban, morían, conquistaban, ¿vale? Perdón, o sea, acceden y al acceder ahí pueden, son conscientes y evalúan las consecuencias de, pues a lo mejor de sus actos, de sus comportamientos o de sus acciones al acceder a toda esa memoria del inconsciente colectivo, Claro. sin tener que experimentarlo en primera persona. O no, no lo experimentan porque ellos no han venido a experimentar. Ya, ya, Es el ya. dato de la generación santa, ¿no? No. Y pues ahora vamos a hablar precisamente de las personas que están en esa reencarnación, ¿no? Porque esa reencarnación, el colectivo, el miedo colectivo, era la única manera de entrar en razón a las personas, el no tener realmente esa reencarnación. Por eso durante mucho tiempo estuvo la conciencia de la reencarnación realmente se quedó dormida, Bueno, y porque a eso también le añadían que no había reencarnación y para poder acceder al reino de los cielos, al Valhalla, a donde fuera, necesitabas hacer unos actos, comportarte de una manera determinada, seguir a la Iglesia Católica o a lo que fuera, para poder acceder ahí. Si no, evidentemente no podías acceder, esa era la forma del control. pero seguiría siendo el miedo. Exacto, Seguirá haciendo el control del miedo. Tú te portas exacto. bien para después poder acceder a la vida eterna.
sin saber que la vida eterna y siendo la vida continua, porque la vida eterna sería una medida de tiempo, porque la eternidad sería una medida de tiempo igual, sería realmente trabajar todavía en la dualidad, en la polaridad, una eternidad, cuando en realidad el tiempo es infinito, es continuo, no existe más, es un tiempo, un tiempo o no tiempo, es el no tiempo, es la presencia simplemente de lo que son, Por ¿vale? ejemplo, en el hinduismo lo utilizaban sí que utilizaban la reencarnación, porque siempre han hablado en el hinduismo de la reencarnación, pero que te ibas a reencarnar pues en una rata o te ibas a reencarnar en un animal. ¿No? Claro, la conciencia, pero bueno, aquí un poquito en los países de Occidente, también cuando vino, digamos, la moda o los aires de la reencarnación, se utilizaba bajo las premisas del miedo, exactamente igual. ¿Cuándo ustedes reencarnaban? Cuando no se habían portado bien. ¿Cuántas Mm. reencarnaciones? Y hablaban de romper la rueda es que es imposible la rueda de reencarnaciones que te hace una y otra vez y una otra vez reencarnarte porque tú no has cumplido las expectativas de esa tercera dimensión. Entonces era imposible. O esas reencarnaciones también vienen como muy marcadas, que sería una manera, digamos, oculta de esa reencarnación, sería los 10 mandamientos. Sería exactamente unas premisas para la vida eterna, para no reencarnarte, porque si no vas al infierno, que sería tú te castigas y es la vida eterna o el fuego eterno. Sería exactamente igual. O vienes a la siguiente vida y pagas los platos de la vida anterior. Claro, entonces, claro, esa situación, lo que hasta que, digamos, el planeta ha estado, digamos, o lo más fácil, que también sería una situación muy fácil y que esa situación se ve mucho en sus cementerios. Habitualmente, la religión católica o todas esas ramas están en contra de que se queme a la persona, porque la creencia es que van a resucitar en cuerpo y alma. Entonces, claro, si ustedes van a los cementerios, muchas veces ven a esas personas, por eso se palpa, las personas sensitivas se palpa ese dolor, pero no el dolor por la ausencia, que va, si el dolor de esas personas que estando muertas se creen que están vivas en sí, la esencia, el espíritu, la energía, se están realmente presente y por supuesto que hacen sus fiestecitas y sus cosas, ¿no? Esa muchas veces es la historia de esas canciones, ¿no? Y los muertos juegan y la esencia juegan, porque verdaderamente luego se van a sus tumbas, por decirlo así, para seguir. Sería esa cuarta dimensión interrelacionando con la tercera dimensión. Eso sería una situación realmente importante, pero eso es un hecho. Es verdad que ahora con las ideas de quemar a las personas, pues se está liberando mucho de esas situaciones, liberando no, porque claro, hay personas que no salen del cuerpo igual y que realmente son quemadas. Pero vamos a dejar eso para otros momentos porque es una situación que se puede levantar a ampollas, pero hay que tenerlas en cuenta, ¿no? A la hora de sus enterramientos, de sus duelos, de sus donaciones de órganos y demás. Sería como muy importante tenerlo en cuenta. Y usted, como apunta mucho, pues apunte un poquito porque la donación de órganos sería algo a tener en cuenta para todas esas cosas. No estamos en contra, no, por supuesto que no, ni es una situación perfecta, pero se tienen que dar unas condiciones y una legislación realmente bueno, que regule todas esas situaciones desde la esencia, no desde el cuerpo, ¿no? Vale. Entonces, la reencarnación se ha utilizado realmente, primeramente, como modo de poder y después como miedo, ¿vale? Había una manera de sujetar al hombre y se le sujeta a través del miedo, porque ya no existe, se niega esa reencarnación o realmente vienes aquí en forma de sufrimiento si te comportas muy mal. Todo está basado en el miedo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre ahora cuando hablamos de la reencarnación? Como claro, a nosotros como instructores de las diferentes dimensiones, no nos gusta nunca decir, es que esto es verdad, ustedes cuando ya nos conocen
ya tratan con nosotros, ¿no? Y usted, María Belén, Iván, saben perfectamente que hablamos muy pocas veces de axiomas, no hablamos de verdades, porque para eso están todas las creencias suyas que ya son importantes. Eso genera Pero muchas, he de decirle que eso genera muchas complicaciones, porque la gente siempre busca axiomas, verdades absolutas. Y yo siempre le digo a la gente, a ver, el mensaje que te trasladen los señores del sonido no lo cojas como algo literal. Pues no lo entiendo. Yo, no, porque ellos no van a buscar condicionarte. Entonces, muchas veces el mensaje es lo que tú quieres oír, no lo que deberías oír. Entonces, no cojas el mensaje como algo literal. Entonces, por eso los señores de sonido están diciendo que no utilizan axiomas. Pero no es fácil llegar a a esa comprensión y a esa conclusión. claro, porque muchas veces cuando nos preguntan ustedes, lo que se tiene que hacer es que a través de esa experiencia, esa persona tiene que vivir su propia experiencia y si no, nos saltaríamos su libre albedrío y sobre todo porque no jugamos a las adivinanzas, Eso jugamos a me, pactos. eso me acuerdo, yo decía, pero entonces, joder, parece que me están animando a que me equivoque, ¿sabes? Decía yo algunas veces cuando yo me quedaba pensando lo que me habían dicho, cuando pasaba el tiempo, decía, jo, pero es que yo recuerdo que los señores de sonido me dijeron tal, tal, y yo hice lo que me dijeron. Entonces me estaban animando a equivocarme. Y luego, claro, cuando pasas la experiencia, te das cuenta y dices, claro, es que si no hubiese vivido esa experiencia, yo no hubiese sido capaz de llegar a la comprensión que llega ahora. Entonces ellos lo que te están es, usted ya quiere ir hacia allí, nosotros lo que hacemos es animamos a que vaya para que realmente pueda vivir la experiencia y pueda hacer ese aprendizaje. Si no, entonces lo estaríamos condicionando, nos estaríamos saltando. Y muchas veces lo hemos hablado, Belén y yo decíamos, pero realmente hace falta el sufrimiento, jolín, pero y ellos te dicen, no, si el sufrimiento no hace falta, si no hace falta, contro, pues díganos lo que tenemos que hacer. Pero entonces no, porque entonces ya estarían ustedes cambiando de un amo por otro, o sea, cambiarían el amo del personaje por el amo de los señores de sonido, por el amo del calabozo, ¿sabes? Pero realmente no puede ser. Entonces, el mensaje de los señores de sonido siempre a la gente que participa en las formaciones o que hace canalizaciones directas con María Belén, pues siempre va, pues bueno, cogido con pinzas. Es la información muchas veces que esa persona necesita oír, no la información veraz y absoluta. Eso es. Entonces, son axiomas que ya necesitas saber, pero que no son palabra, sino De Dios. parte del sendero, ¿no? Parte de Dios, porque son todos esa parte de Dios. Entonces, la reencarnación, em, estaban ustedes cuando se hizo el proyecto, se hizo su cuerpo físico, se hizo de la manera en el que pudiera realmente, la forma que ustedes tienen de cuerpo físico se estudió, y hablamos de estudio hasta la novena dimensión, cambiando un poco, por ejemplo, un abrigo, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un abrigo porque viene una época de mucho frío, pero el tiempo se va suavizando. Y entonces a ese abrigo pues le quitan las empuñadoras de piel, le empiezan y le hacen un poquito que se adapte mejor a hacer menos frío, ¿no? Pues un poquito es la circunstancia con la que se estudió sus cuerpos cuando se hicieron su cuerpo, el personaje, ¿no? El individuo, la forma física que tenía que albergar ese yo soy, ¿no? Entonces, ese cuerpo físico realmente tenía que ir realmente descansando porque la conciencia planetaria hacía que la permanencia en el planeta fuera, en principio, muy lenta y necesitaban muy corto porque la conciencia no admitía más. Era como una evolución muy lenta, muy lenta. Entonces venían con una preparación de lo que tenían que aprender. Entonces ustedes, ese cuerpo descansaba, se les hacía, digamos, un reciclaje, por decirlo así, un aprendizaje y se le adaptaba realmente a las nuevas circunstancias que se daban en el planeta y a los nuevos pactos que tenían que experimentar. Y así han ido realmente expandiendo conciencia. Digamos que antes los 30 años que vivían y ya eran ancianos a los 30 años, se casaban a los 11 o a los 12, en el momento que una mujer tenía la regla, ya estaba realmente casada y ya realmente estaba preparada para tener hijos, porque sabían que a los 30 esa persona ya se moría. Era el tiempo que necesitaban realmente, el tiempo se experimentaba de esa manera, con lo cual han experimentado muchas vidas. Ahora el tiempo es diferente, ya porque ustedes han evolucionado mucho. Y entonces ahora la permanencia en el planeta realmente es mucho mayor y los pactos están abiertos.
pero no con la conciencia. Cada vez traen la conciencia de no soy culpable y soy inocente, que es lo que les hace realmente la nueva, digamos, experiencia que tienen ustedes de la reencarnación. La reencarnación es el guerrero que descansa, que se recicla, que se nutre para volver otra vez a hacer la misión en el planeta Tierra. Ese sería el concepto de reencarnación hasta ahora, porque cuando ustedes terminen la fase de lo que experimentaron aquí, las guerras cósmicas, no va a haber esa reencarnación. Ya no sale, ya no hay esa reencarnación. Ustedes vuelven a su planeta y las personas que se quedan en el planeta realmente, que ya no han vivido esa generación santa, pues van alimentando realmente su abrigo. Las películas en las que dicen me voy, me cambio y van a una conciencia realmente, digamos, más elevada y que se va a dar dentro del planeta Tierra. Es que van a ocurrir cosas que ustedes no van a ver y las personas que están escuchando tampoco lo van a ver, pero que miren a sus hijos, que miren a sus nietos, porque ellos sí que lo van a ver. Entonces, para que no transmitan ni la idea de la muerte, ni la idea del sufrimiento, ni la idea de que si existe o no existe la reencarnación, porque nosotros decimos, no crean en la reencarnación, es que no hay ninguna, creer o no creer no les hace ni mejor ni peor, pero sí que les hace el saber que están aquí en el planeta no como castigo, sino que lo único que les ha movido a ustedes es el amor y el compromiso realmente, no solamente con ustedes, con los habitantes que vienen al planeta y con toda esa hermandad blanca ampliándose en estos momentos. Vale, vamos entonces a contar un poco, pues la pregunta que se puede estar haciendo la gente que nos está escuchando entonces es ¿por qué reencarnamos? Si no reencarnamos porque nos hemos portado mal, si no, pues han dado un poquito la pincelada a los señores del sonido antes y eso tiene que ver un poco con el plan, tiene que ver con el plan, evidentemente, de que se ha venido aquí, que es trascender, pues al ser seres multidimensionales, pues hay otros planos en donde quinta, sexta, séptima dimensión, donde sucedieron una serie de cosas que lo que se quiso, pues es hacer un proyecto, que es el proyecto que ha decidido hacer Gaia como Elohim, en donde, bueno, pues duplicar eso que se ha vivido allí para hacer pues un aprendizaje pues que se pueda trasladar a otros lugares del universo. Entonces, bueno, cuando nosotros venimos aquí tenemos que pensar que somos seres de luz, un cuerpo con una frecuencia determinada y tenemos que bajar esa frecuencia a unos cuerpos físicos. ¿Por qué físicos? Porque son mucho más densos. Entonces, al ser mucho más denso, ese cuerpo, lo que lo decían antes, nuestro nivel de conciencia, aguantábamos muy poco tiempo dentro de este cuerpo físico. Entonces, los aprendizajes que queríamos hacer, pues no éramos capaces de hacerlos porque a nivel de ese tiempo que no existe, que es un no tiempo, pero el cuerpo físico, la materia sí que tiene una durabilidad, pues no éramos capaces de mantenernos mucho tiempo dentro del cuerpo físico. Entonces lo que sucedía era que, bueno, pues salías, te morías, ibas a ese plano entre vidas, en ese plano entre vidas que hay, bueno, pues muchos libros, muchas películas, Chico Xavier, pues creo que lo documentó muy bien, ibas a ese plano entre vidas, hacías una revisión de tu vida, planificabas y volvías a venir, pero no por castigo, no porque habieses hecho algo mal, sino porque realmente el proyecto siempre estuvo de la misma manera, que es que se lograse la evolución de la Tierra y se lograse la evolución de los que hemos venido aquí. No todos van a llegar a ese proceso de trabajo de quinta dimensión porque a lo mejor no les interesa o no están dentro de su plan de vida, pero hay mucha parte de la población que lo va a hacer. Entonces ese proceso evolutivo siempre estuvo en marcha desde el minuto cero, de hacer ese proceso desde la tercera dimensión baja hasta llegar a esa quinta dimensión. Entonces, como ese plan siempre estuvo en marcha y siempre fue parte implícita de eso, pues si empiezas en una frecuencia muy baja, tienes que ir haciendo aprendizajes, adecuarte al cuerpo físico, adecuarte a los funcionamientos, se van viendo cómo se van dando las cosas, vas aprendiendo. Es un proceso donde tú vas aprendiendo hasta llegar a esa quinta dimensión. Entonces, en una vida era imposible, no porque no se pueda hacer a nivel energético, a nivel con nuestro cuerpo de luz, sino que el problema estaba que nuestro cuerpo físico no daba para que se hiciera eso en un breve espacio tan corto, que los señores de sonido acaban de decir, pues 30 años. Y efectivamente, tú ves un poco la historia para atrás
Y ahora te das cuenta pues, que una persona con 70 años pues no parece una persona mayor. Sí, una persona con 90 ya parece una persona mayor, pero tú antes veías a tu abuela o veías a tu bisabuela que tenía 50 años y decías, Dios, qué mayor es esta persona. ¿Por qué? Porque eso ha cambiado y ha evolucionado. Imaginémonos si nos vamos mucho más atrás en el tiempo, en la época de los egipcios, imaginémonos si nos vamos mucho más atrás, pues las vidas eran súper, súper cortas, pues porque los cuerpos realmente no aguantaban, ni físicamente ni energéticamente. Y entonces ese era el sentido de la reencarnación, pero no el sentido, sino más que sentido es una necesidad intrínseca de lo que nosotros venimos a hacer. ¿Qué pasa? Que claro, nosotros como tenemos esa idealización que nos han contado, que decían los señores del sonido de la Iglesia Católica, de cómo nos cuentan las cosas, pues no vamos a esta parte, no voy a decir racional, no voy a decir racional, porque si digo racional diríamos que es una parte solo mental. No, es darle un poco de conciencia a todo esto que está sucediendo y ser conscientes de por qué las cosas se dan como se dan. No irnos a esa estructura que está muy trabajada ya de sota, caballo y rey, y esto pasa por esto porque somos buenos, porque somos malos, y no nos iríamos a la dualidad. Pero todos entendemos lo que es un proceso de evolución. Todos entendemos que hay gente que para conseguir lo que vienen a conseguir necesitan toda una vida. Bueno, pues imaginaros si lo que queremos es expandir conciencia, cuántas experiencias tenemos que hacer, cuántas vivencias tenemos que tener, cuántos procesos tenemos que experimentar para poder llegar a este nivel de conciencia. Entonces, claro, podríamos decir, jo, es que Iván tiene una capacidad extraordinaria para tener esta información que tiene, o María Belén tiene una capacidad extraordinaria para canalizar los sonidos de sonido, o lo otro viene con un talento, pero es que ese talento no lo has fabricado de repente así. No te ha venido por arte de magia, ¿no? Has hecho unas vivencias, has hecho unos trabajos durante muchas vidas que te ha permitido llegar a este momento presente, que siempre es este momento presente, pero te ha permitido llegar a este momento y poder aplicar todo eso que estás aplicando. Si no, entonces no se da. Es como cuando eres deportista, o sea, si tú para poder llegar a un nivel es mejor un jugador de 30 años habitualmente que un jugador de 20. ¿Por qué? Porque no solo tiene el físico, sino que tiene la experiencia, tiene los conocimientos, tiene el entrenamiento, tiene la táctica, tiene todo. Entonces, al final, has vivido muchas veces y has entrenado muchas veces, lo que te permite ponerte en una posición que con 20 años, pues muchas veces es complicado ponerte. Por respecto a esto es exactamente lo mismo. La reencarnación tiene todo ese sentido en donde nosotros vamos adquiriendo, 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 elevando, elevando y utilizamos todas las experiencias anteriores y todo el trabajo energético previo en la vida que tenemos actualmente. Y eso nos permite hacer cosas que antes pues no podíamos hacer. Bueno, para decirla también un poquito de verdad, también hay un poquito de trampa. Hay un poquito de trampa. Porque cada vez que venían ustedes aquí en ese plan, como que también venían sin entender los vínculos de sangre, ni los pactos de sangre. Entonces, porque si no existe, si no se crean esas situaciones y ustedes no creaban esos vínculos de sangre, pues digamos, em, y esa manera que en otros planos no, porque se está aprendiendo, pues digamos que sí que hubieran venido por amor, pero no un compromiso tan fuerte como suponía en todas esas vivencias y todo que habían vivido, volver al planeta no desde un punto de vista afectivo, sino realmente decir, ay, tengo que transmitir esto, tengo que expandir esta conciencia, tengo que hacer, ¿no? Por eso la sangre, esos vínculos de sangre, esas líneas familiares, siempre han sido tan importantes. Por eso, Iván, en cada formación lo que hablamos precisamente en las primeras formaciones serían de esos vínculos, de esos compromisos, que eso tiene que ver mucho con la reencarnación y con esos pactos. Y con esos pactos. Entonces, era un poquito, no esa trampa, pero en realidad Gaia engancha, la sangre engancha, para bien y para menos bien, porque no les pasa a ninguno indiferentes. Bueno, pero eso Entonces, es porque sabíamos que no iban a renunciar todos al proyecto, porque si renunciasen todos al proyecto, pues daba igual, pero siempre iba a haber alguien de tu familia que iba a volver, ya no que decía quería que mantenerse. iban a más porque ya no era el pacto familiar, eran, digamos, ver desde el amor todas las consecuencias, todas las situaciones, y esas personas se embarcaban en una nueva vida y había que venir, había que llevar, había que contribuir, ¿no? Entonces, esa situación es una situación muy mágica que hay que tener en cuenta. Y también teniendo en cuenta que en muchas situaciones
parte de esa esencia también podía estar sumergida en esa cuarta dimensión. Y había, digamos, que Ya. hacer todo lo posible para liberarla a través de la comprensión. Es un juego de amor en todo lo que ustedes hacen. O sea, no solamente se queda, es que se queda más, se queda más. Yo digo que los pactos verdaderos se hacen, digamos, aquí, es el amor que se forjan aquí, todo eso que estamos aprendiendo tanto en otros planos, que les lleva realmente después a ilustrarnos, a aprender, porque allí son maestros, o sea, son maestros. Es que es una doble maestría lo que ustedes tienen realmente, porque en esa multidimensionalidad van ustedes y enseñan a su yo multidimensional a sentir y a experimentar cosas que no hubieran experimentado y que también sirven para que se experimente. Entonces, hay una doble maestría en todo este juego, pero una maestría de amor realmente increíble. Pero importante, importante, desde luego los lazos de sangre. Los lazos de sangre son una trampa de amor maravillosa. Y es a lo mejor interesante también matizar que nuestra familia multidimensional no tiene por qué ser la misma familia que nosotros tenemos aquí. Y que los pactos de sangre que hemos hecho aquí en la Tierra es porque hemos conocido a esos seres aquí en la Tierra, realmente hemos generado esas interrelaciones porque hemos decidido pues nacer dentro de ese linaje familiar, porque ese linaje familiar se adecuaba a lo que nosotros veníamos a experimentar y a aprender. Y una vez que Exactamente. nos hemos involucrado dentro de ese linaje familiar, hemos generado pues esos lazos, pero no tienen que ver con que sean los mismos lazos que nosotros tenemos a nivel multidimensional de los planetas Claro, en donde somos. allí es completamente diferente, pero sirve realmente la experiencia y también sirve como experiencia de unión. Ustedes se dan cuenta que están aquí fruto realmente de la comparación y de unas guerras cósmicas que hubo y de unas heridas realmente. Entonces, todo este juego es un juego que no va solamente de abajo arriba, va en todas realmente las direcciones, pero es un entramado fantástico. Por eso cuando se habla del plan se llama el entramado de las bibliotecas vivientes. Va muchísimo mucho más profundo. Una es tejer realmente en todas las dimensiones, en todas realmente, en todas las direcciones. Solamente va en esa vertical que tanto hablamos, van bastantes, pero también van esas líneas. Es el entramado, es perfecto. Y eso va creando, digamos, un juego inmenso de amor. Y con ese juego inmenso de amor, claro, es amor generado en todas partes y lo que da lugar es a una explosión de amor realmente superior que va a servir o que está sirviendo ya de hecho para la anexión de otros planetas, de otros mundos, de otras situaciones que va a enriquecer a todos ustedes en todos los planos. Ya sé que es un tema que a los señores del sonido nunca he sabido por qué, y lo voy a hacer aquí público, nunca he sabido por qué a los señores del sonido siempre les cuesta tocar temas de la parte de la maldad, ¿sabes? De gente que hace un poco el mal, siempre les cuesta. Sé que, sí, que si les pregunto siempre hablan de ello, pero nunca quieren matizar un poco esas estructuras. Entonces, estamos siempre hablando, bueno, pues del trabajo, de los pactos y demás, pero también dentro de lo que pasa dentro de nuestra humanidad, también hay momentos en donde surgen personas o surgen situaciones donde nos arrancan pues un poco pues como de la vida, ¿sabes? Es como si te sacaran directamente de la vida y te llevaran a, bueno, pues a salir, a hacer ese proceso de reencarnación, a volver otra vez aquí y te sacan. Y hay pues como pues como gente que se dedica pues un poquito pues a eso, a sacar a las personas de la vida para volver de nuevo a entrar. Claro, hay gente que muchas veces cuando le planteas estas cosas cuesta mucho entender que existen pactos detrás de eso, cuesta mucho entender que alguien pueda pues dedicarse o dedicar una vida a eso y que esas cosas sucedan. Entonces eso nos lleva muchas veces al karma, nos lleva a esas situaciones kármicas en donde realmente esa persona se merece un castigo, esa persona se merece que le pase realmente algo malo, se merece que realmente suceda eso y nos lleva también a pensar, bueno, pues algo he tenido que hacer yo para que me esté sucediendo lo que me está sucediendo. Y volvemos un poco de nuevo a lo que hablábamos al principio de el miedo, de la culpa. Pero claro, lo Claro, que pasa ahí en la tercera y cuarta dimensión muchas veces nos arrastra a ese concepto, a esa idea. si a ustedes les parece a ustedes como es un tema sumamente interesante,
hablamos de lo que ustedes llaman mal, de lo que Ujú. ustedes llaman mal, para la próxima ocasión, porque es algo muy que tiene que dar cómo se inició el juego y cómo realmente está el juego en este momento, cómo están las fichas de ajedrez de los blancos y de los negros, ¿no? Vamos por decirlo de algún modo, que se eligió, digamos, libremente, pero en este momento su planeta está en la predisposición de dar más información. Entonces, si les parece a ustedes, en la próxima reunión, el próximo, como lo llamen ustedes, a sus artilugios, pues hablamos de esas situaciones. Genial, perfecto, pues me parece súper interesante. También tengo otro tema que me gustaría hablar de las razas, de las diferentes razas, de por qué pues, no somos blancos, otros negros, otros asiáticos, ¿sabes? También me gustaría pues, tocar ese ámbito. Me parece también muy interesante bueno, pues, profundizar, porque yo sí que he leído sobre eso, pero también me gustaría pues, profundizar un poco más en ello. A mí me parece muy importante lo que han dicho, porque bueno, la información al respecto bueno, yo he recibido hace unos días, me parece, es que lo recuerdo, lo acabo de recordar, ¿no? Me parece impresionante sobre todo eso. Y Es que es, siempre fueron muy escuetos respecto a eso, ¿verdad? Mira que llevamos años con ellos y siempre yo les preguntaba o tiraba algo de ahí, siempre era... Bueno, no se centra en eso, no mire ahí, ¿sabes? Siempre fueron muy escuetos respecto a esa información. Y no sé por qué, justo ahora dije, tengo que volver a preguntar. pues si te parece, nos despedimos ahora y con el compromiso que nos pidan realmente temas y ya con el compromiso que nos han dicho el señor Sonido, pues de hablar de lo que es el mal o de que ustedes o lo que nosotros llamamos mal. ¿Te parece? Perfecto, me parece genial, me ha gustado un montón. Pues nada, pues muy bien, es Muchas poco gracias a todos. y ya está. Pues muchas gracias también a todos los que nos escuchéis y bueno, esperamos que esa labor esté poquito a poco abonando la labor que nos corresponde hacer, sin más. Muchas gracias a todos. Esperamos que os haya gustado. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego, Iván.